Yo quiero pedirles que ustedes vayan al Salmo número 13 conmigo, y son tan amables, Salmo número 13, y leamos allí lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Este salmo fue escrito por David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí se nos describe de una manera muy específica, o él nos describe que hubo un tiempo en el cual él se sintió que Dios lo había abandonado por completo. Y así lo expresa, como hemos visto, sin esconder sus emociones, sin esconder sus sentimientos. Que una persona que no conoce a Dios se sienta abandonada por Dios es algo que podemos entender. No tiene a Dios, no camina con Dios, no sabe lo que es tener esa comunión con Dios, pero aquí es diferente. Aquí tenemos un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, al igual que nosotros. Una persona que tiene luchas en su vida. Es verdad que el pecado no reina en nosotros, pero el pecado está presente y sabemos que nosotros no hemos sido glorificados y tenemos luchas. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque no es verdad que nosotros los cristianos estamos siempre en victoria. Y una de las razones por la cual yo escogí este salmo para predicar el jueves en la mañana cuando empecé a estudiar fue por esta razón. Uno no siempre está en victoria. Y uno muchas veces se siente como el rey David en esa misma situación, diciéndole al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? David es aquí un modelo de honestidad frente a Dios. Él abre su corazón delante de su Creador. Y eso es bueno verlo en los salmos. Ver cómo estos hombres y mujeres no solamente presentan oraciones, como dice un autor, bonitas y agradables. Oraciones que solamente son redactadas en un lenguaje culto y fino, pero en el contrario, como dice ese autor, Eugene Peterson, encontramos expresiones de ira, de lamento y alabanza expresadas con pasión y honestidad. Y yo quiero que vayamos a través de este salmo y veamos el primer punto, la perplejidad de David. Miren lo primero que él dice en el versículo 1. ¿Hasta cuándo? 4 veces él hace esta pregunta, lo cual indica la impaciencia humana frente al silencio de Dios. Él está sufriendo y parece que Dios no está oyendo sus oraciones. Él está sufriendo y la angustia se está apoderando de él. Ya él no siente la comunión de Dios con Dios como antes. Es como si él dijese, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo va a terminar esta situación por la cual yo estoy pasando? Señor, esto va a durar indefinidamente. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando tenemos una aflicción, pensamos que no va a acabar nunca. Empezamos a desconfiar de Dios. Empezamos a desesperarnos y empezamos también a perder el gozo y la esperanza. Clamamos a Dios, Señor, ven, ayúdame. Y ustedes saben lo que nos responde Dios. Silencio. Señor, ven, ayúdame. Y tú sabes lo que Dios nos responde. Nada. Llega un momento en el cual uno dice, Señor, tú estás ahí. Y aún así, nada sucede. Así estaba David, como un hombre que está en un túnel en el cual él no ve ninguna luz. No sabemos lo que él estaba pasando específicamente. Ustedes saben que el rey Saúl lo buscaba para matarlo por celos, porque David había sido ungido para ser el rey de Israel. No se sabe si él estaba enfermo u otra situación que estaba pasando. Este salmo se puede aplicar a una amplia gama de situaciones. Este hombre está al borde de la desesperación. Pero miren lo más interesante. Él diagnostica cuál es el problema.
Él sabía que él estaba triste, él sabía que estaba deprimido, él sabía que estaba abatido y nos dice las razones. Miren las preguntas. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Él pensaba que ya Dios se había olvidado de él. Y el diccionario define olvidar como dejar de tener afecto o interés por otra persona o dejar de tener trato con ella. David se sentía así en medio de su situación. Ya Dios se olvidó de mí. Ya Dios me abandonó. Cuando nos sentimos olvidados por alguien, sentimos que no le interesamos a esa persona, que no significamos nada para él o para ella. Nos sentimos rechazados, nos sentimos maltratados, nos sentimos humillados. Y eso es lo que él dice. Y no solamente dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás por un segundo? No, él dice, para siempre. Esa situación que él estaba viviendo parecía que no iba a tener fin. Fíjense algo. Hay cargas que nosotros tenemos que llevar por toda la vida. Enfermedades que vienen a nuestras vidas, muerte de seres queridos que sabemos que no estarán con nosotros y que debemos vivir cada día sin ellos. Y nosotros nos preparamos para enfrentar ese tipo de enfermedades o ese tipo de aflicciones que vienen. Pero también hay otras cosas que nos ocurren diariamente en nuestro caminar diario. La pérdida de un empleo, un divorcio, el abandono de tu cónyuge, un noviazgo que se ha roto, el experimentar la soledad, la quiebra de un negocio, problemas financieros, la aparición repentina de una enfermedad, una situación difícil que parece no tener solución. Y podíamos estar la noche entera dando ejemplo de esas situaciones. Y nosotros nos preguntamos, ¿y esto va a ser así para siempre? Y así que se está sintiendo David, olvidado por Dios. Pero fíjense, en la segunda pregunta que él hace, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Una persona puede ser muy despistada y olvidarse de nuestra fecha de cumpleaños, olvidarse de llamarnos, de felicitarnos, de darnos seguimiento si estamos enfermos, pero esconderse es otra cosa, óigame bien. David está diciendo que a Dios, que él percibía, que él sentía que Dios de una manera consciente lo estaba evitando a él, que Dios había escondido su rostro de él, que Dios no estaba mirando hacia donde él estaba. Él había perdido el sentido de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él no sabía dónde el Señor lo estaba guiando. Él estaba en un lugar oscuro, en un túnel, en una cueva, y él no veía ninguna luz. Hay momentos en los cuales nosotros disfrutamos de una estrecha comunión con Dios. Y Dios se nos revela de una manera especial. Pero hay otros momentos en los cuales parece que Dios ha ocultado su rostro de nosotros. Y eso sucede en todas las áreas de nuestras vidas. Sucede en el matrimonio. Recuerda cuando tú te casaste, la felicidad de los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, los primeros años. Y cómo empezaron a surgir conflictos en tu matrimonio. Conflictos que se presentan de una manera natural porque somos diferentes, porque tenemos diferentes personalidades y vienen otro tipo de dificultades. Y tú piensas que eso se va a mantener así por siempre. Piensas que Dios ha dejado de bendecir tu matrimonio. Piensas que Dios se ha olvidado de ti. Piensas que Dios se ha escondido de ti. O puede ser en la crianza de tus hijos. ¿Recuerdas lo fácil que era criarlos cuando eran pequeños en relación a los problemas que se presentan ahora? Cuando tus hijos eran pequeños, tú decías, vamos para la playa. Yo lo hacía así y montaba a mis 3 hijos y ya se iban conmigo. Hay que ir a un cumpleaños, vamos todos al cumpleaños. Todo el mundo atento, todo el mundo contento. Pero después que empiezan a crecer, vienen diferentes intereses. Vamos para la playa. No, espérate papá, que yo tengo que ir a tal sitio. Espérate, yo tengo tal actividad. Yo tengo esto, yo tengo lo otro. Surgen rebeldías en la familia. Viene tirantez entre los miembros de la familia. Se pierde muchas veces la alegría de las reuniones familiares y todos empiezan a sufrir en la familia. ¿Y qué pensamos nosotros? Señor, ¿y por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué tiempo yo voy a tener que vivir con esta situación? Es que tú has quitado la bendición de mi familia.
Es terrible ver cuando en una familia, hijos y padres, hijos, entre ellos tienen enemistades, tienen problemas, tienen diferencias. También en los negocios vemos esto y pensamos que Dios no nos está bendiciendo porque se ha olvidado de nosotros. Antes estabas progresando rápidamente. Si tenías un negocio, una profesión liberal o en el empleo donde trabajabas, estabas progresando, mejorando, escalando, pero ahora las cosas no van bien. Por el contrario, ahora van sumamente mal y te preguntas, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Te has olvidado de mí? ¿Tú has escondido tu rostro de mí? Y también nos sucede en nuestra vida espiritual. Habías pasado años gozándote en el Señor, meses leyendo la Escritura, Dios hablando a tu corazón con muchas victorias espirituales, venciendo muchos pecados que tú tenías en tu vida, pero en los últimos meses ya Dios no te habla a través de su palabra. Tú te sientes frío, sientes que estás en una decadencia espiritual. Ya no quieres leer la Biblia y cuando la lees no ves a Dios hablándote y tú dices, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a esconder tu rostro de mí? Fíjense que esa pregunta ¿hasta cuándo? Tiene 4 facetas, yo he dicho 2 de estas. El salmista dice, ¿hasta cuándo? Primero, me olvidarás para siempre. ¿Cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero fíjense el tercer hasta cuándo, el tercer aspecto de esta pregunta ¿hasta cuándo? En el versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Dice el pastor Sinclair Ferguson, en el lenguaje del Antiguo Testamento, los consejos, cuando él dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Los consejos son una actividad de la mente, mientras que el alma es donde están asentadas las emociones. Así que los consejos y el alma en realidad no van juntos de manera natural. No pensamos con los sentimientos, sino con la mente. No obstante, tal vez la incoherencia misma de esta palabra sea significativa. La mente y las emociones a menudo se confunden cuando nos encontramos sobrecogidos por la angustia y desorientados. Esto es parte de nuestro problema. Pensamos con nuestros sentimientos, o para ser más precisos, dejamos que nuestros pensamientos piensen por nosotros. Por eso otras traducciones dicen, ¿hasta cuándo he de estar cavilando con tristezas en mi corazón cada día? Otra traducción dice, ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Y otra traducción dice, ¿hasta cuándo voy a estar luchando con mis pensamientos y teniendo tristeza en mi corazón? David estaba siendo controlado por sus sentimientos, por sus emociones. Él no estaba pensando correctamente. Él tenía una tormenta, un caos, una gran confusión en su mente. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos un problema, una situación cualquiera de la que he descrito o muchas otras más por las cuales tú has atravesado y yo no digo mañana, tarde y noche, no, madrugada, mañana, tarde y noche. ¿En qué estamos pensando nosotros? ¿En el Señor? No, en nuestro problema y cómo vamos a salir de ahí. Mañana, tarde y noche, con esa situación fija en nuestra mente, locos por resolverlo. Y en el Salmo 77 se nos describe cómo estaba el salmista en medio de un problema que se encontraba. Se lo voy a leer. Dice el Salmo 77, con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha, al Señor busqué en el día de la angustia, de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba el consuelo. Oigan lo que dice, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años pasados, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Ese hombre tenía su mente fija en lo que estaba pasando y cómo él pensaba que el Señor se había olvidado de él. Esas emociones negativas que David estaba experimentando estaban afectando su manera de pensar y él estaba loco por resolver esa situación.
A veces nosotros pensamos que Dios se mueve muy lentamente en un mundo donde todo es rápido. Las cosas son para ayer, los reportes son para ayer. Las cosas hay que resolverlas de una vez. Hay que responder 100 y pico de correos en un día. Hay que ir a muchas reuniones. Hay que hacer muchas actividades. Eso es lo que el mundo nos dice. Rápido, rápido, resuelve. Y Dios nos dice, no, espera. Y nosotros queremos que las cosas se resolvieran ayer, los problemas que tenemos hoy. Y no es así. Hay un ministro, Phillips Brooks. Yo leí que él era un hombre calmado, pero un día estaba muy agitado, pateando el piso como un león en una jaula. Y un amigo le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Y Brooks le responde, el problema es que yo tengo prisa, yo estoy apurado, pero Dios no lo está. Él quería resolver, pero Dios no estaba resolviendo así. Y eso nos enseña que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Nosotros pensamos en función de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, pero Dios trabaja en función del tiempo que a Él le parece y muchas veces son años. Recuerden lo que pasó a José, el consentido de su padre, vendido, lo querían matar, lo venden como esclavo, llega a Egipto. En Egipto trabaja con la esposa, con Potifar, la esposa lo acusa falsamente, va a la cárcel, en la cárcel interpreta unos sueños, la persona de los sueños, el copero y el panadero, le dice que se van a acordar de él y no se acordaron de él. ¿Y dónde estaba José? En la cárcel. ¿Hasta cuándo, Señor? Años pasaron él en esa situación. El mismo David había sido ungido para ser rey, siendo muy joven, y tuvo que esperar años para hacerlo. ¿Y cuál es el punto aquí? Que asimismo las pruebas, las presiones, las decepciones afectan nuestros sentimientos y puede confundir nuestros pensamientos. Y eso es lo que parece que estaba pasando con David. Él se sentía derrotado, sin fuerzas. Pero miren lo que dice en el versículo 2 también. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El texto no dice quién era ese enemigo, si era una persona, si era un grupo de personas. Algunos han pensado, como dije, que era que estaba enfermo y se refería a la muerte a la luz de lo que dice el versículo 3. Mira, oh, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. El punto era que David no podía pensar en una manera de salir de la situación en la cual él se encontraba. ¿Por qué? Porque él estaba dominado por sus emociones. Y fíjense cómo dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y dice un autor, ya no era cuestión de resistir, se trataba de cuánto tiempo duraría la derrota. Ya él se sentía como que no le quedaba ningún recurso, se estaba acercando a la desesperación total. Pero el hecho es que David reconoció su condición y se lamentó delante de Dios. Y ese es el primer paso que nosotros debemos dar. Él sabía que él estaba mal. Cuando tú sabes que estás enfermo, tú buscas la ayuda del médico. Si tú piensas que tú no estás enfermo, tú no vas a buscar la ayuda del médico. Y eso fue lo que David hizo. Él fue en oración a la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé qué tanto tú estás clamando. ¿Hasta cuándo, Señor? Debemos hacer lo que Él hizo, reconocer nuestra condición, ir a la presencia de Dios en oración. Como dice un autor, cuando todo parece estar en contra de nosotros para llevarnos a la desesperación, sabemos que una puerta está abierta y un oído escucha nuestra oración. Allí está nuestro Señor, como nosotros cantábamos, intercediendo por nosotros. Lo segundo que David hace el segundo punto es esa petición que él eleva delante de Dios en los versículos 3 y 4, ante esa sensación de abandono, ante esa sensación de que Dios estaba tan distante de él. Él le dice en el versículo 3 y 4, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Aquí hay 3 palabras en imperativo, mira, respóndeme, alumbra mis ojos. Él estaba en oscuridad, pero él sabía que solo Dios lo podía ayudar. Y él está clamando al Señor para que Él le dé las bendiciones que Él había prometido. Él está pidiendo a Dios que fuera fiel a sus propias palabras. Él estaba clamando a Dios que cumpliera sus promesas.
Él pensaba en un momento dado que Dios se había olvidado de él, que había escondido su rostro de él. Y quizás estaba pensando en ese momento en la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. David había almacenado la palabra de Dios en su corazón. David había meditado en las promesas de Dios y en el momento de confusión, en el momento que estuvo dominado por sus emociones, él pudo clamar al Señor para que Él les respondiera. Como dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es una promesa y Dios es fiel a su palabra. Pero miren lo que pasó con él. Ya David no está concentrado en sí mismo, en su problema, en sus emociones respecto a lo que está pasando. No, él mira afuera de sí, él mira a Dios y se ancla en las promesas de Dios que son seguras. Y le voy a decir algo, quizás su situación, yo estoy casi seguro que su situación no había cambiado, pero al empezar a clamar a Dios, a clamar por las promesas de Dios, él sabía que Dios lo iba a guardar en medio de su situación. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Pero ustedes saben algo, la realidad es que Dios no se olvida nunca de nosotros. Y Él lo sabía y tú lo sabes y yo lo sé también. Por eso en Isaías dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Así es el amor de Dios, como el amor de una madre por un hijo. Cuando lo toma en sus brazos, cuando lo amamanta, cuando lo alimenta, cuando lo calienta, cuando lo pone cerca de su corazón. Pero hay madres que no tienen afecto natural y descuidan a sus hijos. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor profundo. Dios nunca descuida a su pueblo. Miren lo que dice el versículo 16. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Esa es la fidelidad de Dios. Dios, así como nosotros en el día nos vemos la palma de las manos muchas veces, así se dice que Dios nos tiene esculpido en las palmas de sus manos, que nosotros estamos ahí siempre y Él está continuamente mirándonos y cuidando de nosotros. Y por eso David le dice, mira, respóndeme, oh Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Es como raro ese alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aquí David está pidiendo algo más que la preservación de su vida física. Él está pidiendo iluminación porque él sabe que su mayor necesidad no era que le fueran quitadas sus aflicciones, sino que él pudiera entender en medio de la situación en la cual se encontraba cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y él pide iluminación a Dios para ver las circunstancias que lo rodean, pero para verlas no con los ojos carnales, sino a través de los ojos de la fe. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Devuélvele el brillo a mis ojos, dice otro, o moriré. Y dice Ferguson lo siguiente, es esto lo que pide en oración David también, Señor, si no puedo disfrutar de una perspectiva divina en cuanto a mi situación, estoy como muerto, alumbra mis ojos. Y eso es lo que nosotros necesitamos pedir a Dios. No el ser librado de la situación. Señor, si tú me quieres librar, amén, qué bueno, gloria a ti. Pero si tú me has dejado ahí, no es porque tú te has olvidado de mí, no es porque tú has escondido tu rostro de mí, no es por eso, Señor. Es porque tú tienes un plan diferente para mí. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Pablo quería predicar el evangelio y predicó en una buena parte del mundo conocido hasta entonces. ¿Fue o no fue así? Pero Pablo, él quería ir a predicar a Roma y quería ir a predicar el evangelio a España y resulta que él llega, pero llega preso. Y cuando está en la cárcel, dicen Hechos, capítulo 24, versículo 24, lo siguiente. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, que era el gobernador cuando él estaba preso, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.
Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo era un gran evangelista. Ustedes se imaginan cómo se sentía Pablo estando en la cárcel, solo recibiendo algunas visitas y predicando el evangelio a unos pocos, sabiendo que él quizás podía predicar el evangelio en otros lugares, sabiendo cómo Dios lo había usado. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿por qué Dios no movió el corazón del gobernador para liberar a Pablo? ¿Por qué no lo llevaron a juicio antes y lo declararon inocente y lo soltaron? ¿No estaba Pablo orando por su liberación? Sí. ¿Por qué tuvo que estar en prisión más de 2 años? ¿Qué hizo Pablo? ¿Se desesperó? No. Él confió en Dios en medio de sus circunstancias. Cuando Dios tarda, debemos aprender a confiar en Él y no en nuestras circunstancias. Imagínense cada vez que Félix llamaba a Pablo para hablar con él, ¿qué decía Pablo en su mente? Hoy es el día, Señor, yo lo sé, ya yo tengo 1 año y medio preso, ya yo tengo 6 meses, 1 año y 8 meses, ahora yo le voy a hablarle, tu palabra que obre con poder, Señor, que se convierta, que podamos estar en libertad, que yo pueda seguir predicando libremente el evangelio en Roma, que yo pueda seguir libremente predicando el evangelio en España. No pasó eso, al revés. Que yo sepa, ¿verdad? O que sepamos, Félix no se convirtió y Pablo duró más de 2 años preso. ¿Cuál es el punto mío aquí, hermanos? Que nosotros no podemos confiar en nuestras circunstancias. Miren esto. Me va bien. Usted ha visto la montaña rusa. Estoy aquí arriba. Feliz. Me va mal. Para abajo. Y para arriba otra vez y me va bien. Eso no existe con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, tú estás en control de esto. Señor, lo que tú quieras hacer conmigo está bien. No importa que las cosas humanamente estén bien o estén mal. Yo no quiero que estén mal, pero yo no me voy a sentir olvidado, frustrado, fracasado y deprimido. ¿Por qué? Porque mi gozo, como cantábamos, está en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Y qué hizo Pablo cuando escribe a los filipenses estando preso? Dice, qué bueno, la causa de Cristo ha avanzado. Los soldados que me cuidan, que son de la guardia pretoriana, se han convertido al Señor. El evangelio es predicado entre ellos. Los hermanos, por la motivación que sea, están predicando la palabra en diferentes lugares. Él estaba claro con eso y nosotros también debemos estar claros. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. ¿Qué es lo que Pablo está buscando? La gloria de Dios y no su propia felicidad. Si el Señor no lo ayuda, entonces su enemigo va a decir lo vencí. Y sus enemigos se van a alegrar si él resbalara. Y aquí resbalar significa ser sacudido hasta los cimientos, derrumbarse. Y la mayoría de los salmos de lamentaciones hablan de esos enemigos, pero no especifican quiénes son esos enemigos, perdón. Son los enemigos de Cristo, son los enemigos del Rey, son los enemigos del reino de Dios. Y David sabía que esos enemigos querían ver el nombre de Dios deshonrado por la humillación de él o por el pecado que uno de su pueblo pueda cometer. Y por eso le ruega a Dios que él se dé a conocer. Hay momentos que uno recibe personas y le da consejería en la oficina de la iglesia, están en situaciones en las cuales están desesperados y quieren tomar un curso de acción que no es de acuerdo a la palabra de Dios. No, ahí nosotros debemos actuar conforme a lo que Dios dice en su palabra, porque no importa la situación en la cual nosotros nos encontremos, queremos que el nombre de Cristo sea glorificado en medio nuestro. Y fíjense cómo Pablo en los primeros 2 versículos empieza hablando en primera persona, yo, centrado en sí mismo. Pero ahora le está pidiendo a Dios, Dios, líbrame del enemigo, defiende tu propia gloria. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Él empieza a ver una luz al final del túnel en el cual él se encuentra. Y eso nos lleva al tercer punto, la alabanza de David, versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ya no está en oscuridad. Ahora le está expresando una fe viva.
Ahora Él no está hablando de angustia, de tristeza, sino de confianza, de alegría, de cántico. Él se acuerda ahora de cosas que había estado en peligro de olvidar. Miren lo que dice el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Yo he confiado en tu gran amor. Yo he confiado en ese amor de pacto, en el amor que Dios nos ha manifestado a nosotros. Es un amor continuo, es un amor que no se acaba, es un amor que está basado en una relación que Él ha establecido entre Él y su pueblo, que Él ha establecido con nosotros. Por eso el salmista dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Ese Dios que es misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y dice en el Salmo 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermano, hermana, cuando Dios parezca lejos, cuando tú creas que se ha olvidado de ti, cuando tú entiendas o sientas, lo cual no es así, que Él se ha escondido de ti, recuerda ese gran amor de Dios que no falla, no importa cualquiera que sea la situación que tú estés enfrentando. Él está haciendo un producto final en nosotros, hermoso, está formando a Cristo en nosotros. Dice el mismo Salmo, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y en ese momento, lo más seguro, David se estaba acordando situaciones en las cuales Dios lo había liberado a él, lo había liberado a otros hijos de Dios. En el Salmo 77 vimos cómo el salmista dice, Dios me ha desechado, mi corazón se conmovía, yo me quejaba de noche, yo no podía dormir. Y dice en el versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicios? Él hablando, pensando cómo se sentía. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Entonces dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ese es nuestro Dios, hermano. Nosotros tenemos que hacer memoria de la misericordia que Él ha tenido con nosotros, de la misericordia que ya tuvo al darnos vida eterna cuando estábamos muertos en delitos y pecados, de traernos a sus pies cuando éramos sus enemigos. Y quizás el enemigo, si era eso, la enfermedad, como yo dije, estaba acosando a David, pero ahora él estaba confiando en Dios. Dios está ahí, ese es un amor misericordioso, un amor fiel, un amor que no falla, esa es su misericordia. Una vez leí esta anécdota. El famoso predicador Charles Spurgeon estaba caminando por el campo con un amigo. Y ustedes, no sé si han visto que en los graneros o en ciertos lugares en el campo se pone una veleta que es como una flecha que se mueve con el viento. Según cómo se mueve el viento, esa veleta, esa flecha, que es como de aluminio o algo así en el techo, se mueve y dice cómo viene el viento. Decía la veleta, Dios es amor. Dios es amor. Y Spurgeon le dice a su amigo que ese era un mal lugar para poner ese mensaje. ¿Por qué? Porque las veletas cambian como el viento, pero el amor de Dios es constante. Pero el amigo de Spurgeon estuvo en desacuerdo con él y le dijo, tú has malinterpretado el significado. La veleta nos afirma la verdad de que no importa de qué lado esté soplando el viento, no importa cómo venga el viento, Dios es amor. Dios se mantiene ahí, Dios está con nosotros, Dios no nos ha olvidado, Él no se ha escondido de nosotros, Él no nos ha abandonado, Él no nos ha entregado en manos de nuestros enemigos, Él está ahí con un amor fiel, paciente, continuo, constante, porque es un amor de pacto para con nosotros. ¿Qué dice el salmista? Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón, en segundo lugar, dice, se alegrará en tu salvación. La salvación del Señor hace que el corazón de David se alegre.
Y es como dice un autor, no importa por lo que estemos pasando, no importa qué tan grandes sean nuestras dificultades. Nosotros tenemos aún algo más grande que va a durar por toda la eternidad. Y es que nosotros somos salvos, hermano. Eso es lo que él está diciendo. Pablo dice que habiendo sido justificados, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Yo me regocijo en la esperanza de la vida eterna que tengo en Jesucristo. Yo me regocijo en lo que estoy pasando porque Dios está formando a Cristo en mí. Yo voy a alegrarme en la salvación que Dios me ha dado. Porque la palabra salvación significa también el bienestar completo de los hijos de Dios. El tener la seguridad de que Dios cuida de nosotros. El tener la seguridad de que Dios nos dará la victoria sobre nuestros enemigos. El tener la seguridad de que Dios nos va a dar la victoria no solo sobre nuestros enemigos, sino sobre todas las circunstancias adversas que se presenten en nuestras vidas. El tener la seguridad de que Dios nos va a sanar de todos esos pensamientos angustiosos, desesperación, autolástima, depresión y muchos más. La salvación abarca todas nuestras necesidades. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Esa salvación, yo me alegro en ella. Y dice en tercer lugar, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y ahí Jehová es el Dios del pacto. El Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. El Dios que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de vuestros padres. Yo soy el Dios clemente y misericordioso. Yo soy el Dios que no me olvido de ustedes. Y eso es lo que Él va a cantar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha hecho bien. Y Él sabe que Dios le hará bien. Eso es lo que nos enseña este salmo, hermanos. Yo quiero darles algunas aplicaciones más finales en los minutos que nos quedan. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Te olvidarás de nosotros para siempre? ¿Esconderás tu rostro de nosotros? ¿Dirá nuestro enemigo, te vencí? Señor, hasta que tú quieras, yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero cantar de tu misericordia. Yo quiero cantar de tu salvación. Yo quiero alegrarme en ti, yo quiero cantar porque tú me has hecho bien. Y ya el mayor bien tú me lo hiciste a mí en Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Reconocer que Él es Dios y no nosotros. Y nosotros debemos esperar en Él siempre y en sus tratos para con nosotros, así como esperó David. Y si tú estás en confusión como estuvo David, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ve a la presencia de Dios, dile por lo cual tú estás pasando, mírame, responde, alumbra mis ojos, Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mira el caso de Pablo, preso en una cárcel, cuando estaba en su mejor momento predicando el Evangelio, 2 años y pico, lo vimos. Dios es el que controla las circunstancias y no nosotros. Lo segundo, cuando Dios se demora, debemos confiar en Él haciendo el bien, aun si no alcanzamos nuestros objetivos. 2 veces David pudo haber matado a Saúl, que lo buscaba a él para matarlo, y pudo haber David ocupado el trono, pero él no iba a tomar el trono de una manera que no fuera conforme a la voluntad de Dios. Pero yo le voy a poner otro ejemplo. Pablo está preso. La quinta, la sexta vez lo llama Félix. No sabemos las veces que lo llamó. ¿Y qué quería Félix? Dinero, dame lo mío. ¿Y qué pudo haber hecho Pablo? Pues déjame darle esos chelitos ya para yo resolver esto, para yo seguir predicando el Evangelio y que el Señor después me va a perdonar y se va a olvidar de mí. Yo déjame sobornarlo porque así yo salgo y sigo predicando el Evangelio. No, así yo no quiero predicar el Evangelio. Así yo no quiero hacer las cosas si es violentando la voluntad de Dios. Él valoró la gloria de Dios más que su libertad. Él no quiso justificarse. Él quiso mantener su integridad conforme a lo que el Señor le había mandado. Lo tercero, Dios utiliza sus demoras, muchas veces a distancia, para enseñarnos a someternos a su señorío en nuestras vidas. ¿Cuándo termina un juego de béisbol? ¿En qué inning? ¿En cuál inning termina? ¿Con el out? El out 27.
Es lo mismo con nuestra santificación. Ya el pecado no reina en nosotros, pero tenemos una lucha con el pecado. Y vamos a tener esa lucha en nuestras vidas hasta que muramos y estemos en la presencia de Dios. Pero eso es lo que tenemos que hacer ahora, aquí y ahora, someternos a la voluntad del Señor. Jehová es, haga Él conmigo como bien le pareciere. ¿Qué debemos hacer? Reconocer que Él es Dios y no nosotros. Cuando Dios se demora, debemos confiar en Él haciendo el bien, aun si no alcanzamos nuestros objetivos. Ver que Dios utiliza sus demoras, las diferentes situaciones para enseñarnos a someternos a su señorío en nuestras vidas. No murmuremos mientras estemos esperando. ¿Cuántos chuipes espirituales nosotros echamos, hermano? Señor, te he orado ya en la mañana, en la tarde, en la noche. Señor, quítame este problema, Señor. Quítamelo. Resuélveme este problema financiero. Para ti no es nada, son 3 chelitos. Señor, mira que yo estoy sola, yo quiero un compañero. Mira cuántos hombres, cuántas hermanas, y yo sola aquí. Señor, resuélveme. ¿Hasta cuándo, Señor? Tú te has olvidado de mí, no me escondas el rostro. Señor, dime. Madrugada, mañana, tarde y noche, murmurando. Eso no es lo que debemos hacer. Hacer todo sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Esa murmuración del corazón con los otros, pero hacia Dios, que nosotros tendemos a tener. Yo no veo a Pablo quejándose porque estaba preso, porque Dios no lo había liberado, porque sus oraciones no habían sido oídas, no. Él no estaba haciendo eso. Y una última aplicación aquí. Aprovechemos las oportunidades que se nos presentan mientras estamos esperando en Él. Dicen muchos autores, y estoy relacionando el caso, ilustrándolo con Pablo, porque Pablo estaba en la cárcel y era un gran siervo de Dios también. Porque usted puede decir, bueno, David, eso fue en un tiempo, eso era muy difícil, conforme al corazón de Dios, pero eso era un tiempo muy diferente. Mira el caso de Pablo. Pablo tenía alrededor de 50 y pico de años cuando estaba preso. Y él sabía que no le quedaba mucho tiempo para servir al Señor. Y le voy a decir una cosa. La cárcel, el estar en la cárcel, como que uno no piensa en eso, como que eso es parte del plan de Dios para uno, como que uno caer preso, aunque él cayó preso injustamente. Pero Pablo siguió predicándole a los visitantes que iba, predicándole a Félix, aunque no tuvo resultados aparentes, leyendo las Escrituras, memorizando las Escrituras. Cuando le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 4:13, le dice: Timoteo, cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Él utilizó el tiempo que estaba viviendo para profundizar su relación con Dios. Yo espero, hermanos, que cuando leamos este salmo, lo leamos de manera diferente. Y si ustedes han estado, como he estado yo, clamando al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí para siempre? ¿Has escondido tu rostro de mí? Podamos venir a la Escritura y aplicar estos principios que ya David aplicó en su vida. Pero hay algo lo cual debemos acordarnos de este salmo. Cristo debió aprender ese salmo y cantarlo y hacerlo suyo. Porque ese salmo aplica a Él en el momento en el cual Él clama al Señor y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estuvo desamparado por el Padre. Él estuvo en esa condición porque Él fue hecho pecado por nosotros. Pero Él confió en el amor constante de su Padre. Él confió en la liberación, en la salvación que Él le daría. Yo me imagino que con todos esos complots que había en contra de Cristo, personas queriendo matarlo, personas acabando con Él, diciendo que Él era Belcebú, todas esas cosas. Yo imagino que cuando el Señor iba de noche a acostarse, Él diría: Padre, tú me has hecho bien. No importa lo que pase, tú me has hecho bien. Cristo ha estado donde tú y yo hemos estado y Él nos entiende. Él también lo ha sentido como tú y yo nos hemos sentido, y Él nos puede ayudar. Por eso dice la Escritura en Isaías: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si tú has sentido a Dios distante y has dejado que tus emociones piensen por ti, o si hay un pecado en tu vida que no has confesado, arrepiéntete de él y confiésalo en la presencia del Señor, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparte alcanzará misericordia. Y sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Apóyate en el Señor.
Apóyate en aquel que mostró su amor por ti de pura gracia. Apóyate en aquel que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú vas a Él buscando refugio, dice la palabra que Él no te echará fuera, porque Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Alabado sea el nombre del Señor. Él me ha hecho bien, me ha hecho bien, me hará bien y me llevará a su presencia para que esté con Él por toda la eternidad.